Bueno, y finalmente pasamos a nuestro segundo tema, el inicio, un año que se acaba de cumplir del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Y para hablar de este tema, hoy contamos con Ignacio Utin, que es periodista, que es magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Europa Oriental, espacio postsoviético, Balcanes. A Ignacio lo conocí hace unos meses, primero por redes sociales, luego nos encontramos y me regaló su libro que realmente recomiendo mucho. Acá lo tengo, se llama Guerra Fría, Ucrania, Donbass, es la editorial Apóstrof. Es uno de los libros que explica muy bien las razones, el contexto de todo este conflicto que, repetimos aquí, no nos vamos a cansar de repetirlo, empezó en el año 2014. Y bueno, para hablar sobre el balance de este último año y sobre el contexto de este conflicto, aquí tenemos a Ignacio. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Ignacio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, a ver, la primera pregunta básicamente es si podríamos resumir así rapidito lo que se ha podido cumplir en este año de la invasión a gran escala y lo que no, digamos, entre los objetivos estos que se propuso Rusia, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué no y qué nos ha demostrado este año? Bueno, yo diría que si tenemos en cuenta los objetivos declarados, que son obviamente los únicos que conocemos, de parte de Rusia, creo que habría que partir de una base, que es el discurso de Vladimir Putin, del presidente ruso, del 24 de febrero, 6 de la mañana hora de Moscú, medianoche hora de Buenos Aires, en el que dio sus tan famosas palabras hoy por hoy de del inicio de la operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¿Qué significa desmilitarización y desnazificación? Al día de hoy, un año después, todavía lo seguimos debatiendo. Todavía no sabemos bien qué significan estas dos cosas. Pero si el objetivo era que Ucrania quedara completamente desmilitarizado, que no tuviera fuerzas armadas de ningún tipo, claramente no cumplió con ese objetivo. El objetivo de desnazificación, que parece bastante más ambiguo, es por supuesto mucho más difícil de cumplir. Podemos adivinar algunos objetivos que no fueron tan obviamente declarados en ese momento, como por ejemplo, hace algunos días cuando habló Putin en su discurso del Estado de la Nación, habló de proteger a las tierras históricas rusas. Y cuando habla de tierras históricas rusas, habla de todo lo que es el este y el sur de Ucrania, lo que en una época se denominaba Nova Rossiya o Nueva Rusia, que incluye, por supuesto, al Donbass, las regiones de Donetsk, de Lugansk, también algunas regiones australes como Zaporilla y Gerson. Entonces, la anexión de estos territorios, anunciada en septiembre pasado, formaría parte de estos objetivos. El problema es que, de facto, no todos estos territorios están bajo control ruso. Y, y incluso la parte que está bajo control ruso, podríamos decir que el control es bastante limitado porque sigue habiendo enfrentamientos. Rusia hoy por hoy está controlando alrededor del 17% del territorio ucraniano reconocido internacionalmente. Esto incluye a la península de Crimea, que está bajo control ruso desde 2014. Y 17% suena a mucho, y lo es, pero desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, Rusia ha perdido más o menos la mitad del territorio que había ganado en esas primeras semanas. Es decir, en términos militares, esta operación ha sido un fracaso, al menos hasta ahora. No ha habido objetivos importantes, ha habido alguna victoria, podemos considerar la victoria rusa en Mariupol, que fue una batalla muy importante, la batalla más cruenta de este último año, la batalla más extensa de este último año, al menos hasta ahora. Pero por fuera de eso, Rusia no ha logrado mayores objetivos. Y en ese sentido me pregunto cuánto, cuánto más habrá de apoyo a esta operación especial tal como la denomina el Kremlin, considerando que los objetivos principales, los objetivos anunciados, los objetivos declarados, hasta ahora están muy lejos de cumplirse. Leandro.
¿Hola? A horas de que ¿me están escuchando? Ahora sí. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a horas de que comenzara la guerra, hace prácticamente un año. Ciertamente Rusia no ha logrado el control o ha perdido parte del control territorial que logró en las primeras semanas. Sin embargo, es indudable que esa pérdida de control territorial o ese retroceso ruso se debe en buena medida al ingreso masivo de armamento de la OTAN, ¿no? O sea, aquello que discutíamos hace un año de que en última instancia era una guerra que se sucedía en Ucrania, pero que tenía como protagonista a Rusia y a la OTAN, y no Ucrania, más allá de que Ucrania fuera como la cara visible de esto, ha quedado de una forma bastante explícita, ¿no? A lo largo del último año. Me pregunto cuánto de ello, cuánto de esa situación impacta en el apoyo político que puede tener dentro de las fronteras rusas la operación militar, ¿no? En la medida en que ahora es claramente un enfrentamiento con la OTAN. Sí, yo concuerdo. Concuerdo en que limitar esta guerra solamente a Ucrania es quedarse muy corto. Claramente la OTAN participa de esta guerra no en forma directa, no en forma oficial, no enviando tropas, pero, pero claramente participa en el sentido de que Ucrania depende de los aportes, sobre todo armamentísticos, pero también financieros, también humanitarios, de los miembros de la OTAN y también de algunos otros países, como puede ser Japón, por ejemplo. Y eso Volodymyr Zelensky lo sabe perfectamente, el presidente ucraniano lo sabe perfectamente, que él depende de esos aportes internacionales. Por eso, por eso él ha insistido tanto en participar de todo tipo de eventos, de entrega de premios, de fotos en revistas de moda, en cualquier cosa, en cualquier espacio, porque yo creo que hoy su trabajo no es gobernar un país en el sentido administrativo, mucho menos es comandar un país en guerra, sino que su único trabajo, sabiendo que depende de los aportes internacionales en cuestión armamentística, su único trabajo es llamar la atención, mantener el tema en agenda y que le sigan enviando armas. El problema en este caso es que esa insistencia puede llegar a ser contraproducente. En principio hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, del Partido Republicano en Estados Unidos, que insiste en que no se puede seguir enviando armamento indefinidamente hasta quién sabe cuándo, sin saber si Ucrania en algún momento va a pagar por ese armamento, porque creo que vale la pena destacarlo. Oficialmente no sabemos qué porcentaje de estas armas que son enviadas a Ucrania, qué porcentaje son donaciones, qué porcentaje son préstamos, qué porcentaje son ventas. No sabemos cuánto de todo esto Ucrania va a tener que devolver en algún momento. Por ahora, por ahora son donaciones y no mucho más. Eh, y por otro lado, creo que puede llegar a ser un poco contraproducente para Ucrania, porque esta exageración, esta idea de insistir tanto en la dependencia de la provisión de armas por parte de la OTAN y también de otros países, ha llevado a que el Estado ucraniano mintiera, por lo menos en dos ocasiones. Yo recuerdo particularmente dos ocasiones. La primera fue con la muerte de dos civiles en Polonia, que, que muy rápidamente el Estado ucraniano, a través de Dmytro Kuleba, de su ministro de Relaciones Exteriores, y después también lo dijo Zelensky, habló de un ataque deliberado de Rusia contra suelo polaco. Polonia es miembro de la OTAN, un ataque deliberado activaría el artículo 5 de la Carta Fundacional del Tratado del Atlántico Norte, que establece que si atacan a uno tienen que responder todos los demás. Los 30 miembros de la OTAN tendrían que haber atacado a Rusia, si eso hubiera sido el caso. El mismo día, todos los miembros de la OTAN salieron a decirle a Ucrania que no había sido un ataque deliberado, que había sido un accidente, con lo cual no se aplica el artículo 5. Y la segunda vez que recuerdo fue un poco más reciente, hace algunas semanas, que Ucrania dijo que misiles rusos habían cruzado el espacio aéreo ilegalmente de Rumania. Rumania, por supuesto, también es miembro de la OTAN, con lo cual también podría considerarse como un ataque. Y la misma Rumania salió a decir que no era cierto. La OTAN participa, sin lugar a dudas, y yo creo que es parte de la disputa. El problema es también creer que esto es solamente una cuestión de la OTAN contra Rusia, cuando
en principio está Ucrania en el medio y están lo que a mí más me interesa, los civiles ucranianos en el medio. Y eso va por fuera de la OTAN y por fuera de cualquier debate que podamos tener sobre la política de la organización. Ignacio, estaba escuchando el discurso de Putin, el que dio hace unos días que mencionabas, y en su discurso se refiere, como se refería en su momento, a la idea de, bueno, nosotros intentamos y planteamos unos términos de negociaciones y de garantías para evitar este escenario. Incluso uno recuerda que fueron varios meses con el movimiento de tropas hasta la frontera, los comunicados cruzados, y la conclusión que él plantea es, bueno, no hubo posibilidad, tuvimos que pasar al acto, por así decirlo. Y ahí, claro, hay una suerte de elevación y de decir a Estados Unidos, finalmente, quienes no quisieron negociar, entiendo que la interlocución es con la OTAN y Estados Unidos, fueron ustedes. Y si uno ve hoy la narrativa de Biden, que estuvo en Kiev, que estuvo en Varsovia, sigue siendo, digamos, un discurso donde no asoma por ningún lugar un horizonte de, en algún momento hay que sentarse a dialogar, hay que ver cómo se resuelve esto. Quiero decir, porque hay una agenda rusa que vos la estabas explicando antes, que uno se pregunta los objetivos, hasta dónde se avanzó, pero la agenda de Estados Unidos, ¿cuál es? Porque evidentemente está en un lugar determinante, ha presionado a Alemania, ha presionado a Europa, ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la lectura de Estados Unidos? Si aceptamos, supongamos que podría haber negociado y dado garantías que no quiso dar. Bien, en Rusia vos hablabas de movimientos de tropas y negociaciones. La última etapa de los movimientos de tropas fue en noviembre de 2021. Desde noviembre hasta febrero hubo muchísimas negociaciones en Moscú, en París, los famosos encuentros con la mesa larga de Putin y Emmanuel Macron. De hecho, el 24 de febrero, creo que fue jueves, 24 de febrero de 2022, y se había anunciado para ese domingo que iba a haber un encuentro en París entre Zelensky y Putin, encuentro que por supuesto quedó en la nada. Pero en todos esos meses, yo creo que Rusia tenía un reclamo que era por lo menos atendible, que le tendrían que haber respondido en algún momento, porque no era un reclamo nuevo. Yo creo que el reclamo fundamental de Rusia en ese momento tenía que ver con reestructurar las políticas de seguridad y defensa de Europa. Políticas que venían del final de la Guerra Fría, con una Rusia muy endeble en la época de Boris Yeltsin, una Rusia que después iba a enfrentar la guerra en Chechenia, que se habló muchas veces de la posibilidad de que colapsara completamente el Estado ruso en esa década, pero la Rusia de Putin es distinta a la Rusia de Yeltsin, por muchas razones, por razones económicas, por razones militares, por razones políticas, por muchas razones es mucho más fuerte que la Rusia de los 90, con lo cual las políticas de seguridad y defensa ya no les servían. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la incorporación de nuevos miembros a la OTAN, las tan famosas líneas rojas de las cuales tanto habló Putin, que la OTAN no debería cruzar líneas rojas. Hablaba de, entre otros, Ucrania, que Ucrania no se incorporase a la OTAN. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con esos reclamos, no importa, me parece que eran reclamos válidos, me parece que eran reclamos por lo menos atendibles que en algún momento tendría que haber habido algún tipo de respuesta. Y no la hubo. Y no la hubo no en esos meses, sino en casi 20 años, que creo que es un problema. Ahora, todo ese reclamo tan atendible desaparece el día que Rusia invade Ucrania. Tira por la borda todos esos reclamos. Y por supuesto que eso indirectamente beneficia a Estados Unidos, porque Estados Unidos pasa a ser la contracara de Rusia. Si Rusia es un país que está invadiendo a otro Estado, Estados Unidos es la contracara, es el país democrático que está apoyando a Ucrania. Por eso se habla tanto de, esta es una guerra entre democracia y dictadura, entre libertad y autoritarismo, que me parece una forma muy simplista de verlo, pero la verdad es que Putin ha ido en su discurso de hace unos días, ha ido por un lugar muy parecido, de choque de valores, hablando de derechos LGBT y demás. Pero creo que Estados Unidos se beneficia en términos de soft power muchísimo por ser esta contracara. Es algo muy parecido con lo que pasó al final de la Guerra Fría, cuando cayeron muchos sistemas socialistas, todos los sistemas socialistas en Europa Oriental, y hoy países como Albania, como Hungría, como Polonia, siguen teniendo monumentos a presidentes estadounidenses. Albania tiene estadísticamente la mejor imagen del mundo de Estados Unidos, porque quedó esa contracara, esa imagen de Estados Unidos como todo lo contrario a lo que fue el periodo socialista. Y eso, por supuesto, que beneficia a Estados Unidos en un sentido de soft power, de influencia, pero además
beneficia a la OTAN. Recordemos que en la gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, él había cuestionado mucho a la OTAN. Había hablado de que era una pérdida de dinero, que era una pérdida de tiempo, que no servía para nada. Y hoy la OTAN está mucho más fuerte que hace unos años. Tanto más fuerte que países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia hoy intentan ser miembros. A esto se le suma Ucrania, se le suma Georgia, se le suma un poco, pero no tanto Moldavia, que es todavía tema de debate. Y creo que en ese sentido Estados Unidos sale beneficiado en términos de soft power, pero a esto también se le suma las cuestiones económicas, porque a partir de las sanciones comerciales aplicadas sobre Rusia, Estados Unidos puede empezar a vender más gas a Europa. Gas que es licuado y eso significa que es alrededor de un 70% más caro que el gas que le podría enviar Rusia a Europa a través de gasoductos. Es más caro, por supuesto que es más caro, pero hoy con las sanciones a Rusia cada vez se adquiere menos gas de Rusia. Y por último, el aspecto armamentístico. Antes mencionaba que no sabemos qué porcentaje de las armas que se envían a Ucrania son venta, qué porcentaje son donaciones o préstamos, pero más allá de eso, Estados Unidos está enviando muchas armas a Ucrania. Y eso es publicidad para la industria armamentística de Estados Unidos. Eso significa que otros estados ven cómo funcionan estas armas, ven cómo se utilizan esas armas, y por ejemplo, Polonia ha comprado mucho armamento estadounidense en los últimos años. En ese sentido, Estados Unidos claramente sale ganando y va a potenciar el discurso de esto es libertad contra autoritarismo, esto es democracia contra dictadura, y nosotros, Estados Unidos, representamos la libertad que Rusia no representa. Es un discurso muy simplista, pero también es un discurso muy efectivo. Sí, está interesante analizar todo este tema, ¿no? Del relato que para mí Rusia con esta invasión lo ha perdido. Y aquí tengo delante tu libro y el subtítulo de tu libro pone Las guerras nunca estallan por un solo motivo, ¿no? Y regresando al relato, mucha gente que desconocía la situación del Donbass hasta el año pasado, pues se le pudo promover muy bien entre ciertos sectores ese mensaje, ¿no? De la guerra no provocada, de la Rusia que de repente, de un día para el otro, de la nada, invade Ucrania. ¿Qué quieres decir con lo de las guerras nunca estallan por un solo motivo? ¿Por qué escribiste tu libro? ¿Por qué fuiste al Donbass? ¿Qué viste ahí? ¿Y es esta una guerra no provocada? Muchas preguntas juntas. Muchas Eh, preguntas juntas, perdón. Ese subtítulo lo agregó la editorial española porque la edición española salió después del 24 de febrero, cuando la edición argentina había salido antes. Entonces, en ese contexto les pareció a los editores pertinente agregar un subtítulo que ayudara a entender que esta guerra es muy compleja. No es una guerra que haya empezado en 2022, sino que empieza en 2014. Estamos hablando de 8 años de guerra antes del 24 de febrero. Y es una guerra muy compleja que tiene demasiadas aristas y que tiene demasiados actores involucrados. No solo a Rusia y a Ucrania, no solo a la OTAN. Hay muchos actores que participan directa o indirectamente en este conflicto. Hay muchos intereses económicos. Yo creo que ninguna guerra se explica sin hablar de dinero, sin hablar de negocios. Y, y eso forma parte de este contexto. Todo lo que tenga que ver con la industria armamentística, todo lo que tenga que ver con exportación de hidrocarburos. Por supuesto que hay mucho dinero en juego, pero también hay que sumar el factor interno de Ucrania. Ucrania era tradicionalmente un país dividido en dos, con un sector que hablaba ruso, un sector que hablaba ucraniano, un sector que miraba más a Rusia, un sector que miraba más a Europa, un sector más nacionalista, un sector más ligado a la agricultura y un sector más ligado a la industria. Y todas esas diferencias solían dirimirse por la vía democrática, se ve en todos los mapas electorales, elecciones legislativas, elecciones presidenciales, en todos se ve esta división muy marcada entre el este y el oeste. Eh, y eso, hoy por hoy, tiende a olvidarse todas esas diferencias porque a partir del 24 de febrero quedaron un poco borradas. Básicamente porque al final del día no importa si hablas ruso, hablas ucraniano, si vivís en Ucrania, estás sufriendo los mismos ataques, estás sufriendo las consecuencias de la misma invasión. Y me parece que hay una forma muy sencilla de ver eso, que es las encuestas de apoyo a Volodymyr Zelensky, un presidente que hasta 2021
tenía cerca del 20% de apoyo, que es un apoyo muy escueto, y hoy por hoy ronda el 90%. Eso nos habla de un apoyo muy importante, muy generalizado, que ya no entiende de divisiones lingüísticas, religiosas, productivas, ni nada parecido. Eso es un cambio muy importante. ¿Por qué fui al Donbass? Básicamente porque yo había seguido el inicio de la guerra, 2014-2015, a la distancia, y con el segundo acuerdo de Minsk, en febrero de 2015, la guerra se estancó. No terminó, por supuesto que siguió habiendo ataques, siguió habiendo muertos, pero a mucha menor escala que en 2014-2015. Y, y todavía existían las dos autoproclamadas repúblicas, República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, fuera del control de Kiev. Y nadie hablaba de eso. Era un tema que había desaparecido completamente de los medios internacionales. Incluso en los medios ucranianos se hablaba poco, incluso en los medios rusos se hablaba poco. Y a mí me interesaba ver no solo qué había pasado con esa guerra, sino qué había pasado con esos territorios, cómo se vivía en dos repúblicas autoproclamadas sin ningún control. Y lo que vi es, bueno, por un lado lo más obvio, que es los daños materiales, las ciudades vacías. Donetsk, que es una ciudad enorme, gigantesca, de más de 1 millón de habitantes, era de más de 1 millón de habitantes, más o menos la mitad de la población se fue desde principios de la guerra. Después por los bloqueos económicos, después por muchas razones, mucha gente se fue. Y, y entre que la ciudad, buena parte de la ciudad estaba destruida y los alrededores y las distintas ciudades del Donbass, y que había poca gente, era un escenario muy extraño. Yo creo que como se fue tanta gente, la gente que quedó en la zona se quedó por dos razones nada más. Una es porque realmente apoyan a lo que era en ese momento separatismo. Bueno, ahora para Rusia esto es territorio de la Federación de Rusia. Y la otra razón es porque simplemente no se quieren ir o no se pueden ir, porque no es fácil abandonar tu casa, tu trabajo, tu familia, tu estabilidad, tu vida, a cambio de nada, porque el Estado ucraniano nunca apoyó a los que quisieran irse de esa zona, ciudadanos ucranianos, con todos los derechos que eso implica. El Estado ucraniano nunca los apoyó, ni financieramente, ni de ninguna otra forma. Eh, entonces, lo que se termina conformando, como la gente que se quedó era sobre todo la que más apoyaba, lo que se termina pasando es una polarización de las identidades, que de un lado de la línea de contacto se crea cada vez más en el discurso de los ucranianos son todos nazis que nos van a venir a matar a todos porque hablamos ruso, y del otro lado, del lado controlado por Ucrania, que digan que los habitantes de Donetsk, de Lugansk, son todos terroristas, son todos mercenarios, son todos asesinos, son todos criminales, son todos invasores. En ese sentido, me parece interesante mostrarles este imán que compré en la República Popular de Donetsk, en la ciudad de Donetsk, que no se ve por el reflejo, pero es la bandera de la autoproclamada república y dice en ruso, estoy muy orgulloso de no ser un ukrop. Ukrop es una forma muy despectiva de referirse a los ucranianos. Y yo me pregunto, una vez que llevamos tantos años con estos dos discursos, con esta polarización de identidades, ¿cómo se vuelve atrás? ¿Cómo se recomponen los lazos sociales después de todo esto? ¿Cómo se vuelve atrás después de decir estoy orgulloso de no ser un ucrop? Eh, y yo no lo sé. Miro los antecedentes de Bosnia, que lleva casi 30 años sin guerra y los lazos sociales no se han recompuesto. No sé cómo se va a volver atrás. Leandro. Sí, ¿me escuchan? Vos hablabas hace un ratito de que en términos de soft power y en términos quizá económicos, Estados Unidos se veía favorecido a un año de comenzado el conflicto. Sin embargo, la semana pasada el canciller de China, Wang Yi, se reunió con Vladimir Putin en Rusia. Hace pocas horas Putin aparentemente trascendió que estaba analizando la propuesta de Brasil, de Lula, para un acuerdo de paz. Brasil pretende además un acuerdo multilateral y aparentemente liderado por los BRICS o por China. Putin saludó a López Obrador por su posición y por la posición en general de América Latina en relación con no enviar municiones y en el caso de López Obrador cuestionar a Alemania por haber enviado los Leopard y en definitiva el armamento que Alemania envió en las últimas semanas.
te pregunto esto porque el mundo no es solo Europa, ¿no? Y en el mundo hay, más allá de que sabemos que las guerras afectan fundamentalmente a poblaciones, acá hay una tensión geopolítica y la tensión se va a resolver de alguna manera, donde probablemente nadie tenga una victoria completa, pero va a haber gradientes de victoria y de derrota en ambos bandos o en ambas posiciones. Entonces, ¿cuál es para vos, por dónde se teje una salida, ¿sí? Una salida posible? ¿Y en qué medida una salida posible puede ser una gran derrota para Rusia? Porque Rusia tiene ahí su respaldo también, ¿no? China, Teherán, los BRICS planteando negociaciones. No todo se define en la posición de Albania o de las repúblicas del Este. Lo pregunto con toda honestidad, porque yo miro la guerra y digo, no veo tan claro que ganadores, en términos estratégicos, ¿no? Más allá de lo que pueda suceder en Europa o en el soft power de Estados Unidos, en un sector del occidente, además, ni siquiera en todo. Vamos a pensarlo por distintos actores. Empecemos por Latinoamérica. En términos generales, Latinoamérica se ha mantenido lo más al margen posible en este conflicto. Y creo yo, básicamente porque Latinoamérica, a diferencia de Europa, no es una región rica. Eso significa que los países latinoamericanos tienen que comerciar con quien sea, venderle a quien sea que les compre. Entonces, no pelearse demasiado con nadie. Con algunas excepciones, con la excepción de, por ejemplo, Bolivia, que se ha abstenido en la Asamblea General de Naciones Unidas en condenar el accionar ruso, con la excepción de Nicaragua, por supuesto, la excepción de Cuba, Cuba también se ha abstenido, y vamos a agregar también a Venezuela, que no puede votar porque se encuentra suspendido su derecho a voto en la Asamblea General. Pero por fuera de esas excepciones, digamos que Latinoamérica se ha mantenido lo más al margen posible. Lula insistió, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva insistió en que no iba a enviar armamento. Sí, algunos países de Latinoamérica han enviado ayuda humanitaria, Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Colombia además ha enviado a personal para instruir ucranianos en desminado humanitario, un tema que los colombianos conocen muy bien. Pero por fuera de eso no han enviado armamento. Yo diría que la posición de Latinoamérica ha sido muy similar a la de África. Por eso muchos países africanos se han abstenido también en las votaciones en la Asamblea General. Por eso no es casual que Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, haya hecho alguna gira por África, ha visitado varios países africanos. Y en cuanto a China, yo creo que Putin sabía perfectamente que con esto se le iban a venir encima muchas sanciones, sanciones muy importantes, de determinados países, no de todo el planeta, pero sí de determinados países de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, algunos países asiáticos como Japón, Corea del Sur, pero no de todo el planeta. Y, y creo yo que si tomó la decisión de atacar otro país, de invadir otro país, lo que es, por supuesto, es muy grave, es un crimen de agresión, según la Carta de Naciones Unidas, si pateó ese tablero es porque ya no considera que el futuro de Rusia sea mirando hacia Europa, sea mirando hacia el oeste, sino que el futuro de Rusia, en términos comerciales, en términos políticos, en términos militares, es mirando hacia el otro lado, hacia China, en principio. China, pero también el sudeste asiático, también India, también Pakistán, entre otros países, también parte de África, ¿por qué no? Y en ese sentido, China ha suplido en buena medida todo este comercio que desapareció, todo este intercambio comercial que desapareció con Europa. En cuanto a gas, por ejemplo, en cuanto a petróleo, petróleo crudo, sobre todo petróleo crudo. Eh, y también China les ha estado vendiendo, por ejemplo, microchips a Rusia. Microchips que antes Rusia adquiría de Estados Unidos, hoy Estados Unidos no se los vende y se lo pasa a vender China. Ahora, a mí eso me genera una duda, que es, sabemos cuán importante es el orgullo nacional para Putin. Diríamos que es su obsesión de volver a Rusia a la plana mundial, de volver a Rusia a la mesa grande de la política internacional, recuperar las tierras históricas y demás. Que Rusia sea un Estado fuerte y que él sea el líder de ese Estado fuerte. Yo creo que esa es su obsesión. Entonces, si China se vuelve un socio comercial tan importante que le compra todo lo que no le estaba comprando Europa, ¿cómo hará a largo plazo Putin para lidiar con esa dependencia? Con el saberse el hermano menor de China.
¿Cómo conjugan esas dos cosas, ese orgullo nacional y esa dependencia? Pero ahí estamos pensando a largo plazo. En cuanto a posibilidades de paz, yo veo muy pocas. Sí, se ha hablado mucho de distintas propuestas. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ofrecido 1000 veces Ankara como sede para negociaciones. El ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, también lo había hecho, pero no pasa nada. Y yo creo que no pasa nada porque, porque hay una parte racional de los reclamos rusos. Como decía antes, hay una parte atendible de esos reclamos. Pero para quien haya escuchado los últimos discursos de Putin, hay un factor irracional que es muy importante. Cuando habla de religión, cuando habla de un occidente decadente, amoral, en el cual, por ejemplo, los homosexuales se casan, y nos habla de la Biblia, y nos habla del el género de Dios, si Dios es hombre, porque en algunos lugares están diciendo que Dios es de género fluido, y cuestiona ese tipo de cosas, esos son factores irracionales. Y con los factores irracionales es muy difícil discutir. Esto sin contar lo que tiene que ver con territorio, porque Rusia reclama territorio ucraniano y Ucrania de ninguna forma lo va a ceder. Y, y por supuesto Ucrania también reclama que Rusia se retire de todo su territorio y Rusia no lo va a hacer. Rusia en principio, como mínimo, no va a ceder la península de Crimea, como mínimo, donde tiene la base naval de Sebastopol, donde es la sede de la flota rusa en el Mar Negro, un lugar muy importante. Entonces, si los factores territoriales no se pueden negociar y los factores irracionales no se pueden negociar, yo no veo ninguna salida. Y en cuanto a una victoria militar, a corto plazo la veo imposible de ambos bandos. Salvo que cambie mucho el escenario, muchísimo el escenario, y suceda algo inesperado, como que, por ejemplo, la OTAN se involucre abiertamente, que la OTAN envíe tropas. Ese sería un cambio muy relevante. Que Rusia utilice armamento nuclear. Ese sería un cambio de escenario muy importante. Pero si las cosas siguen como hasta ahora, me parece que esta es una guerra larga, una guerra de desgaste que podría beneficiar a Rusia porque, básicamente porque la guerra no se da en territorio ruso, sino que afecta a territorio ucraniano, a su infraestructura, a su población y demás. Pero por otro lado, no sabemos cuánto material bélico le queda a Rusia, cuánto personal le queda a Rusia. Muchos rusos se han ido del país. En algún momento vi cifras de hasta 900.000 rusos que se fueron el año pasado. Ha habido movilización de tropas, sí, claro, se anunció la gran movilización de 300.000 hombres, pero no sabemos cuánto tiempo más se puede extender esto, cuántas armas, sin contar el armamento nuclear, cuánto le queda a Rusia. Del otro lado, del lado de Ucrania, la OTAN, en principio, Joe Biden, el presidente estadounidense, insiste en que la OTAN le va a seguir enviando armas por el tiempo que sea. No sabemos si eso será real de acá a 5 años, si la guerra se extiende tanto tiempo. Pero diría que en principio no hay mayores posibilidades de victoria bélica a corto plazo y no veo tampoco ninguna salida negociada. Quizás alcance una tregua temporal, un alto al fuego, pero eso no implica paz y mucho menos implica paz permanente. Bueno, para ir cerrando, algunas cosas ya las has planteado, pero si uno ve el mapa de fuerzas, por lo menos hasta donde se puede saber, uno ve a Rusia que económicamente tiene con qué sostenerse, que además de ampliar el comercio con China, también lo ha hecho con la India, por ejemplo, que en términos de apoyo interno, hasta donde se sabe, no hay un Putin que está enfrentando una suerte de descontento grande interno. Yo en lo particular me cuesta pensar en la racionalidad de Putin, pero eso sería para otro debate. Si uno ve a Europa, tampoco internamente se ve una presión por ahora fuerte de las sociedades pidiendo a gritos que se ponga fin a cualquier tipo de apoyo armamentístico a Ucrania. Si uno ve a Estados Unidos, vos ahí te cuenta de beneficios gasíferos, beneficios en cuanto a intentar acorralar a Rusia, tal vez preocupación, o más que tal vez seguro preocupación por el acercamiento Moscú-Pekín. Es decir, cada factor por el momento, sabiendo que hay algunos que evidentemente pierden una dimensión incomparable como Ucrania, o de forma más notoria como Europa, que queda mucho más subordinada a Estados Unidos, si uno ve el conjunto de factores, daría la impresión que esto puede entonces prolongarse y pensar un 2023 con guerra y por qué no más adelante. Y la pregunta entonces es si esto es así, si hay que prepararse para este escenario y si puede ampliarse. Ya sé que es una pregunta algo difícil, pero ¿va a mantenerse reducido en esa geografía o como empiezan
a veces plantea algunas voces, podemos estar frente a una ampliación del territorio, por lo menos más concreto de la guerra y también de involucramiento de actores. Yo no veo ninguna salida de la guerra. Yo no veo a nadie que esté dispuesto a negociar. Y negociar significa necesariamente que ambas partes cedan, pero no veo ninguna posibilidad de cesión, básicamente porque lo que reclama Rusia, Ucrania no lo va a ceder y viceversa. Entonces me parece que no hay ninguna posibilidad de negociación. Y además, sí es cierto que según todas las encuestas, que después podemos debatir si las encuestas son fiables o no, según todas las encuestas, el apoyo es abrumador en Rusia a la operación especial, tal como la llama Moscú. Veía algunas encuestas de, por ejemplo, el Centro Levada, que es bastante famoso, de hasta 74% de apoyo en el último mes, una encuesta de diciembre. 74% de apoyo después de casi un año es una cifra altísima. El apoyo a Putin estaba por encima del 80%. Son cifras muy, muy altas, muy importantes. Supongamos que creemos en esos resultados, supongamos que creemos en esas cifras. Entonces no veo mayor presión de parte de la sociedad rusa para terminar con esta guerra, para ceder en una negociación. Esto suponiendo que les creemos a estas cifras, insisto. Y en la Unión Europea mucho menos. Salvo en algunos países un poquito díscolos de la Unión Europea, como Hungría, por ejemplo, donde Víctor Orbán ha tenido una política bastante contraria a la que promueve la OTAN. Y hoy por hoy, por ejemplo, sigue comprando gas ruso, sigue comprando una buena cantidad de gas ruso, básicamente porque dijo, a mí me importa mi economía, la economía de mi país y no lo que pasa en Ucrania, con lo cual si Rusia me sigue vendiendo gas barato, yo se lo voy a seguir comprando. Pero por fuera de esa excepción, en términos generales, hay mucho apoyo a seguir enviando armamento a Ucrania, especialmente en algunos países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, que con Ucrania los une mucho más el espanto que el amor. Tienen un enemigo en común. El, el, la, iba a decir el odio, pero no me parece una buena palabra. Digamos, la mala imagen que tienen Polonia, Lituania, Letonia y Estonia de Rusia es famosa, es muy explícita. Son países particularmente antirrusos, si se quiere. Pero también en España, al otro lado del continente, el apoyo es muy importante. A mí me tocó estar en España el año pasado y se ve un apoyo muy importante, tanto gubernamental, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Entonces me parece que no hay marcha atrás. En cuanto a la posibilidad de que el conflicto involucre a nuevos actores en forma abierta, me parece que el primer candidato a incorporarse a esta guerra es Bielorrusia. Desde el 9 de agosto de 2020, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales en Bielorrusia, que fueron claramente fraudulentas y que implicaron detenciones sistemáticas, torturas y varios asesinatos para reprimir las protestas a partir de eso, a partir de ese momento, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, es el socio de Putin, casi es el hijo de Putin. Sigue todos los lineamientos de Putin. De hecho, la invasión del 24 de febrero también se inició desde territorio bielorruso, con lo cual Bielorrusia participa de esta invasión. No envía tropas, aún no ha enviado tropas, pero Lukashenko más de una vez amenazó con esa posibilidad y más de una vez dijo que Ucrania iba a invadir Bielorrusia y que había que protegerse antes. Entonces creo que Bielorrusia puede ser un candidato muy firme. Y en los últimos días se está hablando mucho de Moldavia. Moldavia es un país que desde 2020 tiene un gobierno proeuropeo de la mano de la presidenta Maya Sandu y del partido Acción y Solidaridad. Un partido que claramente mira a la Unión Europea, claramente mira a la OTAN, si bien Moldavia aún no es miembro, pero Moldavia tiene un territorio que no controla. Parte de su territorio no lo controla desde 1992, que es la República Pridnistrova, también conocido como Transnistria, un territorio en el que desde esa época hay oficialmente, es decir, al menos, 1.500 soldados rusos. Y este territorio está muy cerca de Odessa, el principal puerto de Ucrania, y además de una de las ciudades más grandes de Ucrania. Entonces puede ser que el conflicto llegue a esa zona. Se está hablando mucho en los últimos días, desde ambos lados, tanto desde el gobierno moldavo como desde el gobierno ruso, de la posibilidad de una escalada en Moldavia y que resurja el conflicto en esta región de Transnistria que el gobierno central no controla desde 1992.
Ignacio, una última y cerramos, te lo prometo. Una pregunta que a mí desde hace un año me la hacen aproximadamente 37 veces al día, sobre todo cuando estoy criticando lo que ha hecho Rusia el 24 de febrero. Gente que te pregunta qué otra opción le quedaba a Rusia viendo ese asedio de la OTAN, las promesas incumplidas, pues el maltrato y las masacres que organizaba Ucrania con sus propios ciudadanos. ¿Qué otra cosa le quedaba? ¿Qué responderías tú a esta pregunta? En primer lugar, diría que hay respuestas que no son tan drásticas y eso implica paciencia. Por ejemplo, si como decía antes, Rusia tenía reclamos que eran atendibles y no le prestaban atención, la cuestión no es atacar por la fuerza, no es imponer esas demandas por la fuerza. Porque si Rusia reclama que la OTAN no se siga expandiendo, que no siga incorporando países y sobre todo que no siga incorporando países tan cerca del territorio ruso, lo cual me parece un reclamo atendible, insisto, eh, la cuestión no es por qué la OTAN incorpora nuevos miembros, sino por qué los nuevos miembros o posibles nuevos miembros ven a Rusia como un Estado enemigo, como un Estado peligroso, como una amenaza, porque nadie obligó a Polonia a formar parte de la OTAN. Y la respuesta de Rusia fue, por ejemplo, invadir Ucrania. Entonces, claro, ¿cómo se le dice hoy a un ucraniano que no necesita la OTAN? Y la forma de combatir eso es con tiempo, es con paciencia, es cambiando el discurso, es tratando de demostrar que no, Rusia no es una amenaza, Rusia no va a atacar a nadie. Y, perdón, y de hecho Rusia lo intentó. Rusia lo intentó por mucho tiempo. Por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol de 2018, por ejemplo, con la vacuna Sputnik V, por ejemplo, con RT en muchos idiomas, disponible para casi todo el planeta. Eso era un trabajo que tiene que ver con el soft power, tiene que ver con cambiar la imagen. Pero hoy por hoy todo ese trabajo quedó en la nada. ¿Qué se podría haber hecho? Se podría haber trabajado con mucho tiempo y con mucha paciencia tratando de cambiar esa imagen que al menos algunos países de esa región tienen. En cuanto por ejemplo, la violación a los acuerdos de Minsk, que de nuevo me parece un reclamo absolutamente válido de Rusia. No se cumplieron los acuerdos de Minsk y creo que Ucrania nunca los quiso cumplir. Me parece un reclamo absolutamente válido. Pero si se viola un tratado internacional, si se viola un acuerdo, la respuesta es como si se viola una ley. Si alguien viola una ley, irá a juicio. Y para eso está la Corte Internacional de Justicia, para eso está la Corte Europea de Derechos Humanos. Rusia podría haberlo hecho. De hecho, hay un caso Ucrania contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia desde 2017. No importa si ese caso le creemos o no a los argumentos ucranianos, no importa. El tema es, Ucrania recurrió a una corte. Rusia podría haber hecho lo mismo. Yo creo que la solución es a largo plazo. La solución es con paciencia. No hay otra, porque la única alternativa a eso es invadir y es perder todo lo que fuiste construyendo a lo largo de los últimos 30 años. Que me parece que había sido un trabajo importante. Rusia había ganado un espacio, Rusia había ganado un lugar en todo el planeta, a fuerza de ERT, a fuerza de becas, la cantidad de becas para universidades rusas que Rusia otorga en todo el planeta. Eso era una construcción muy importante. De eso, hoy por hoy, no queda nada, o queda muy poco. Sí, de hecho, como último dato para mencionar, Zelensky ganó básicamente prometiendo a los ucranianos rusoparlantes, que fue la mayoría que le votó, que se iban a reconstruir primero las relaciones con Donbass, que se iba a terminar esa guerra y segundo, un diálogo con Rusia. Es decir, ese presidente ganó porque los ucranianos también querían restablecer esas relaciones con Rusia, que no creo que ya en su vida yo vea, en mi vida yo vea que algún ucraniano quiera hablar con rusos. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este diálogo tan interesante. Aquí recibimos muchos comentarios, muchos, de hecho, desde la víscera, como siempre, estoy acostumbrada ya que este tema polarice tanto, pero creo que ha abierto, ha ayudado a contextualizar muchas cuestiones. Muchas gracias, Ignacio.
Ha sido un placer, gracias por la invitación.